Pocos conocen el nombre de Franz Brentano, pero todos conocen a sus estudiantes más famosos. Edmund Husserl, fundador de la fenomenología; Sigmund Freud, creador del psicoanálisis; y una lista extraordinaria de pensadores que revolucionaron la psicología, la lógica y la filosofía de la mente en el siglo XX. Todos ellos estudiaron con el mismo profesor en Viena. Este pensador había descubierto algo que revolucionaría completamente la psicología y la filosofía de la mente. La característica que distingue absolutamente lo mental de lo físico es la intencionalidad. Todo acto mental es sobre algo. Se dirige hacia un objeto. Cuando pienso, pienso en algo. Cuando deseo, deseo algo. Cuando juzgo, juzgo sobre algo. Lo físico simplemente existe. Lo mental siempre apunta más allá de sí mismo. Pero aquí está el problema fascinante. El objeto hacia el cual se dirige mi pensamiento no necesita existir en la realidad. Puedo pensar en unicornios, en el mayor número primo, en el cuadrado redondo. El objeto tiene lo que llamó inexistencia intencional. Existe dentro del acto mental sin necesariamente existir fuera de él. Esta idea simple desencadenó décadas de debate filosófico y dio nacimiento a movimientos enteros. Un hombre no puede servir a dos señores. Esta verdad bíblica se convirtió en dilema existencial para un joven sacerdote alemán que veía cómo la razón y la fe libraban una guerra silenciosa en su interior. La sotana pesaba cada día más. Las preguntas filosóficas lo consumían. En 1873, Franz Brentano tomó la decisión más radical de su vida. Renunció al sacerdocio católico. Había nacido en 1838 en una familia profundamente católica del Valle del Rin. Los Brentano eran intelectuales respetados. Su tío Clemens era poeta romántico famoso. Su padre era escritor católico devoto. El ambiente familiar respiraba fe y cultura en proporciones iguales. Franz creció con un libro de filosofía en una mano y un misal en la otra. La ordenación sacerdotal llegó en 1864. Tenía 26 años. Celebró su primera misa con la convicción de quien ha encontrado su destino. Pero algo se movía bajo la superficie de esa certeza. Las lecturas de Aristóteles lo perturbaban. El método empírico de los escolásticos medievales lo fascinaba. ¿Por qué la teología no podía someterse al mismo rigor que la filosofía natural? Durante 9 años intentó reconciliar ambos mundos. Enseñaba filosofía en la Universidad de Wurzburgo mientras seguía siendo sacerdote. Sus clases eran rigurosas, científicas, metódicas. Nada de especulación vacía. Solo lo que pudiera observarse, describirse, verificarse. Los estudiantes lo admiraban. Los superiores eclesiásticos lo miraban con desconfianza creciente. El conflicto estalló con la declaración de la infalibilidad papal en 1870. El Concilio Vaticano I lo proclamó que el Papa, cuando habla ex cátedra sobre fe y moral, es infalible. Para muchos católicos ilustrados, esto era inaceptable. ¿Cómo puede un hombre ser infalible? ¿Dónde está la evidencia empírica de tal capacidad sobrenatural? Brentano agonizó durante 3 años. La tensión entre lo que la Iglesia exigía creer y lo que la razón permitía aceptar se volvió insoportable. No podía predicar doctrinas que su intelecto rechazaba. No podía vivir en la contradicción permanente. La integridad intelectual tiene un precio. El suyo fue abandonar el único camino que había conocido. La renuncia sacerdotal en 1873 fue escándalo. Las familias católicas respetables no hacían eso. Un sacerdote que abandona es traidor 2 veces, a Dios y a la comunidad. Pero él no renegaba de la fe, simplemente reconocía que no podía sostenerla con las herramientas de la razón pura, y si no podía sostenerla racionalmente, no tenía derecho a enseñarla como verdad absoluta. ¿Por qué abandonó el sacerdocio por la filosofía? Porque descubrió que la filosofía podía ser lo que la teología pretendía ser, pero no era.
ciencia rigurosa. La teología partía de revelaciones y construía sistemas especulativos. La filosofía podía partir de la experiencia y construir conocimiento verificable. Una estudia lo que Dios supuestamente reveló. La otra estudia lo que la mente humana puede conocer con certeza. La transición fue costosa. Perdió posiciones académicas. Enfrentó el rechazo social. Su carrera se estancó durante años, pero ganó algo invaluable: libertad intelectual. Ya no tenía que forzar las conclusiones hacia dogmas preestablecidos. Podía seguir la evidencia donde quiera que lo llevara. Su primer gran trabajo después de la ruptura fue sobre Aristóteles. No el Aristóteles cristianizado de Santo Tomás, el Aristóteles original, empírico, observador de la naturaleza. Ahí encontró el modelo. Ahí vio cómo debía ser la filosofía, método científico aplicado a las cuestiones últimas. La ironía histórica es deliciosa. Este sacerdote renegado se convertiría en el maestro de maestros. Edmund Husserl, fundador de la fenomenología, fue su alumno. Alexius Meinong, creador de la teoría del objeto, estudió con él. Carl Stumpf, pionero de la psicología de la percepción, aprendió bajo su tutela. Incluso Sigmund Freud asistió a sus clases en Viena. Ninguno de estos gigantes siguió exactamente sus doctrinas. Todos lo criticaron. Todos se alejaron en direcciones distintas, pero todos reconocían la misma deuda. Brentano les había enseñado que la filosofía podía ser ciencia estricta, que la mente humana podía estudiarse con el mismo rigor que los fenómenos naturales. El filósofo que formó maestros nunca recibió el reconocimiento que merecía. Murió casi ciego en 1917, exiliado en Zúrich, alejado de las universidades alemanas que lo habían rechazado. Sus obras principales permanecieron inéditas, sus manuscritos se dispersaron, pero su influencia subterránea transformó la filosofía del siglo XX. La tensión entre fe y razón que marcó su vida nunca se resolvió completamente. Conservó creencias religiosas personales hasta el final, pero las separó radicalmente de su trabajo filosófico. La filosofía estudia lo que puede conocerse por evidencia. La fe acepta lo que trasciende la evidencia. Mezclarlas es corromper ambas. Esta separación rigurosa entre los dominios inauguró una tradición. La filosofía continental del siglo XX, especialmente la fenomenología, heredó su método: describir rigurosamente lo que aparece a la conciencia sin importar prejuicios metafísicos o teológicos. Volver a las cosas mismas, diría después Husserl. Pero fue Brentano quien primero señaló el camino. ¿Puede existir una ciencia de la conciencia? La pregunta parece absurda. La ciencia estudia lo medible, lo observable desde fuera, lo que puede pesarse y contarse. La conciencia es interior, privada, inaccesible al laboratorio. Sin embargo, un filósofo alemán del siglo XIX demostró que esta dicotomía es falsa. La filosofía había caído en el descrédito. Hegel construía sistemas especulativos grandiosos sin base empírica. Schopenhauer pontificaba sobre la voluntad cósmica sin evidencia observable. Los idealistas alemanes flotaban en abstracciones cada vez más alejadas de la realidad. Mientras tanto, las ciencias naturales avanzaban con método riguroso, acumulando conocimiento verificable. Brentano vio el contraste. En una mano tenía los tratados metafísicos llenos de conceptos vacíos. En la otra, los trabajos de fisiólogos y biólogos llenos de observaciones precisas. La diferencia era evidente. Unos especulaban, otros observaban, unos inventaban, otros describían, unos construían castillos en el aire, otros edificaban sobre terreno sólido. La solución era obvia pero radical. La filosofía debe seguir el método de las ciencias naturales, no sus contenidos,
no sus objetos de estudio, su método, observación cuidadosa, descripción precisa, inducción a partir de casos particulares, verificación mediante la experiencia, rechazo de toda especulación que no se funde en datos. ¿Por qué la filosofía necesita método empírico? Porque sin él cualquier afirmación es igualmente válida o inválida. Puedes decir que la realidad es idea absoluta desplegándose dialécticamente. Otro puede decir que es voluntad ciega manifestándose en representaciones. Un tercero puede decir que es sustancia única con infinitos atributos. ¿Cómo decidir entre estas propuestas? Sin método empírico es imposible. Las ciencias naturales resolvieron este problema hace siglos. Galileo observó las lunas de Júpiter. Newton midió la gravedad. Darwin catalogó especies. Todos partieron de la experiencia. Formularon hipótesis. Las contrastaron con nuevas observaciones. Corrigieron, refinaron, avanzaron. La filosofía puede hacer lo mismo con la conciencia. No podemos pesar los pensamientos. No podemos medir las emociones con regla, pero podemos observarlos directamente. Tenemos acceso privilegiado a nuestra propia vida mental. Esa observación interna puede ser tan rigurosa como cualquier observación externa. El positivismo filosófico de Brentano no es el positivismo de Comte. Comte quería reducir toda ciencia a física. Brentano reconoce la autonomía de la psicología. La mente tiene leyes propias que no se reducen a leyes físicas, pero esas leyes deben descubrirse empíricamente, no inventarse especulativamente. La tradición aristotélica medieval fue su inspiración. Los escolásticos estudiaban la mente con método riguroso, distinguían tipos de actos mentales, clasificaban las operaciones del intelecto, analizaban la estructura del conocimiento, todo basado en la observación de la experiencia interna. Brentano quería recuperar ese espíritu científico que el idealismo alemán había abandonado. La filosofía como ciencia tiene consecuencias inmediatas. Primera, no hay verdades filosóficas a priori independientes de la experiencia. Segunda, toda afirmación filosófica debe poder verificarse mediante algún tipo de observación. Tercera, los sistemas filosóficos grandiosos que pretenden explicar toda la realidad son ilusiones. La modestia científica reemplaza a la arrogancia metafísica. No sabemos todo, no podemos saberlo todo, pero lo que podemos saberlo con certeza. Una verdad pequeña y segura vale más que un sistema grandioso y dudoso. Este programa científico para la filosofía fundó la psicología moderna. Antes de Brentano, la psicología era parte de la metafísica. Después de él, es ciencia autónoma con método propio. Wundt establecería el primer laboratorio de psicología experimental, pero fue Brentano quien legitimó filosóficamente la posibilidad de una ciencia de la mente. La influencia se extendió más allá de la psicología. La fenomenología de Husserl nace directamente de este ideal científico. El análisis conceptual de la filosofía analítica comparte el mismo espíritu. Incluso el psicoanálisis de Freud, aunque especulativo, se presenta como ciencia rigurosa de la mente. Pero hay un precio. La filosofía científica renuncia a las grandes preguntas metafísicas. No pregunta por el origen del universo. No especula sobre el destino del alma. No construye cosmologías. Se limita a lo que puede observarse y verificarse. Para muchos esto empobrece la filosofía. Para Brentano, la purifica. La tensión persiste hoy. Hoy, ¿debe la filosofía competir con la poesía en inspiración o con la ciencia en rigor? ¿Debe construir visiones totales del mundo o resolver problemas específicos?
Brentano eligió, y esa elección marcó un camino que muchos seguirían, aunque pocos con su coherencia radical. En 1874 apareció un libro que cambiaría para siempre el estudio de la mente humana. 200 páginas densas con un título programático: Psicología desde un punto de vista empírico. El autor había renunciado al sacerdocio el año anterior. Ahora presentaba su Alternativa a la metafísica especulativa, una ciencia rigurosa de la conciencia. La obra más importante, publicada en vida de Brentano, es un manifiesto científico disfrazado de tratado académico. Cada página ataca la psicología especulativa dominante. Cada argumento exige evidencia observable. Cada conclusión se funda en la experiencia directa. No hay lugar para fantasías metafísicas sobre sustancias inmateriales o facultades ocultas del alma. ¿Qué es la psicología? No es el estudio del alma como sustancia separada. No es especulación sobre la inmortalidad o la libertad. Es descripción rigurosa de los fenómenos mentales tal como se presentan en la experiencia interna. Nada más, pero tampoco nada menos. La psicología como ciencia descriptiva rigurosa tiene un objeto preciso: los fenómenos psíquicos. Estos fenómenos se distinguen claramente de los fenómenos físicos. Cuando oyes un sonido, hay dos aspectos. El sonido como vibración del aire es fenómeno físico. El acto de oír, la experiencia consciente del sonido, es fenómeno psíquico. Basada en la experiencia interna en primera persona, esta ciencia no puede usar los métodos de la física. No hay microscopios para observar pensamientos. No hay balanzas para pesar emociones. El instrumento es la percepción interna, la capacidad de observar directamente nuestros propios estados mentales. Contra la psicología experimental externa que empezaba a desarrollarse en Alemania, Brentano levanta una bandera. Wilhelm Wundt establecería en 1879 el primer laboratorio de psicología experimental. Mediría tiempos de reacción, registraría respuestas fisiológicas, trataría la mente desde fuera, como objeto físico. Brentano rechaza este enfoque. La mente no es objeto externo, es sujeto que se experimenta a sí mismo. La experimentación externa puede medir correlatos físicos de los estados mentales, pero no puede captar la esencia de lo mental, la conciencia misma. La distinción entre los fenómenos físicos y psíquicos es la columna vertebral del libro. Los fenómenos físicos aparecen en el espacio. Los psíquicos no tienen extensión espacial. Los físicos pueden observarse por múltiples personas. Los psíquicos solo son accesibles al sujeto que los vive. Los físicos son inertes. Los psíquicos están vivos, dirigidos hacia objetos. ¿Por qué la mirada interna es científica? Porque proporciona evidencia inmediata. Cuando piensas en un triángulo, tienes certeza absoluta de que estás pensando. Puedes dudar de que existan triángulos reales. No puedes dudar de que estás teniendo la experiencia de pensar en uno. Esta certeza de la experiencia interna supera la certeza de la percepción externa. Puedes dudar de que la mesa frente a ti exista realmente. Podría ser ilusión, alucinación, sueño, pero no puedes dudar de que tienes la experiencia visual de ver algo semejante a una mesa. La psicología descriptiva nace como ciencia autónoma. No es rama de la fisiología. No, es especulación metafísica. Es disciplina con objeto propio, método propio, estándares propios de evidencia. Estudia la estructura esencial de la vida consciente mediante la observación sistemática de la experiencia interna. El libro divide los fenómenos psíquicos en clases, representaciones, juicios, emociones. Cada clase tiene características distintivas. Cada una sigue leyes propias. El análisis es minucioso. Las distinciones son sutiles.
La terminología es técnica, pero todo está anclado en lo que cualquier persona puede verificar en su propia experiencia. La recepción fue mixta. Los metafísicos lo ignoraron, los psicólogos experimentales lo criticaron, pero una generación de estudiantes vio ahí una nueva posibilidad. Husserl leyó el libro y decidió estudiar con Brentano. Freud asistió a sus clases en Viena. Stumpf se convirtió en su discípulo más fiel. El impacto tardó décadas en manifestarse plenamente. Pero cuando la fenomenología conquistó Europa en el siglo XX, todos reconocían que Brentano había plantado la semilla. La idea de que la conciencia puede estudiarse científicamente mediante la descripción rigurosa de las estructuras esenciales de la experiencia viene directamente de este libro. Brentano publicó solo el primer volumen. Prometió continuaciones. Nunca aparecieron. Trabajó durante 40 años más. Escribió miles de páginas, pero las guardó en cajones. La ceguera progresiva lo atormentó. El aislamiento académico lo amargó. Murió con la obra incompleta. Sus alumnos editaron póstumamente algunos textos, pero la mayoría permanece inédita. El proyecto de una psicología empírica completa quedó trunco. Sin embargo, el fragmento publicado bastó para revolucionar el estudio de la mente. A veces una semilla es suficiente. Toda la filosofía del siglo XX gira alrededor de una palabra: intencionalidad. Husserl construyó la fenomenología sobre ella. Sartre fundamentó el existencialismo en ella. Heidegger la transformó para pensar el ser. Pero pocos recuerdan al hombre que la rescató del olvido medieval y la convirtió en concepto filosófico central. La intencionalidad no es invención de Brentano. Los escolásticos medievales, especialmente Tomás de Aquino y Duns Scoto, ya hablaban de la intentio. Usaban el término para describir cómo el intelecto se dirige hacia los objetos del conocimiento. Pero con el fin de la escolástica, el concepto cayó en desuso. Los modernos, obsesionados con la sustancia y la causalidad, lo olvidaron. Brentano lo descubrió leyendo a los medievales en latín. Era uno de los pocos filósofos alemanes del siglo XIX que conocía profundamente la tradición escolástica. Mientras Hegel construía sistemas especulativos, él estudiaba pacientemente los comentarios aristotélicos de los doctores medievales. Ahí encontró la joya perdida. El concepto más influyente de Brentano se expresa en una tesis simple. Todo fenómeno psíquico se refiere a un objeto. No hay pensamiento sin algo pensado. No hay amor sin algo amado. No hay deseo sin algo deseado. La conciencia es esencialmente direccionalidad, referencia, intención hacia algo más allá de sí misma. En el representar se representa algo. La fórmula parece tautológica. Obviamente, cuando representas algo. Pero la obviedad esconde una revolución, porque esto significa que lo mental no es sustancia encerrada en sí misma. Es apertura, relación, trascendencia. La marca distintiva de lo mental versus lo físico es precisamente esta referencia intencional. Los fenómenos físicos no se refieren a nada. Una piedra no apunta hacia nada. Un rayo de luz no se dirige intencionalmente a ningún objeto. Simplemente son. Los fenómenos mentales, en cambio, siempre incluyen esta referencia a algo distinto de ellos mismos. Cuando ves un árbol, el acto de ver contiene una referencia al árbol. Cuando piensas en Napoleón, el pensamiento incluye una dirección hacia Napoleón. Cuando deseas agua, el deseo apunta al agua. Esta estructura relacional es universal en todo lo mental. ¿Por qué la conciencia siempre es conciencia de algo? Brentano no lo explica causalmente, lo constata descriptivamente. Observa la experiencia interna y descubre esta característica esencial. No puede encontrar ningún acto mental que no incluya
referencia intencional. Por lo tanto, concluye que es la esencia definitoria de lo psíquico. Pero aquí comienza el problema que perseguirá a toda la fenomenología posterior. Si todo acto mental refiere a un objeto, ¿qué pasa cuando el objeto no existe? Piensas en un centauro. El pensamiento es real, pero el centauro no existe. ¿A qué se refiere entonces tu pensamiento? Brentano responde con el concepto de inexistencia intencional. El objeto está en el acto mental, no como cosa física dentro de una caja, sino como correlato intencional inmanente. El centauro inexiste intencionalmente en tu pensamiento. Existe ahí como objeto pensado, aunque no exista en la realidad externa. Esta solución generó controversia inmediata. Sus propios alumnos la criticaron. Meinong desarrolló una teoría del objeto que distinguía entre existencia y subsistencia. Husserl reformuló completamente la relación entre acto, contenido y objeto. Twardowski escribió su tesis doctoral demoliendo la teoría brentaniana, pero la intencionalidad como tal sobrevivió a todas las críticas. Se convirtió en el fundamento de la fenomenología. Husserl la radicalizó hasta hacer de ella la estructura absoluta de la conciencia trascendental. Sartre la identificó con la libertad humana. Merleau-Ponty la encarnó en el cuerpo vivido. Todos transformaron el concepto. Ninguno pudo prescindir de él. El descubrimiento que cambió la filosofía no fue tanto una teoría como un método. Brentano mostró que podemos describir la estructura esencial de los actos mentales mediante observación cuidadosa, que esta estructura incluye siempre dirección hacia objetos, que lo mental no es cosa ni sustancia, sino relación. Esta visión relacional de la conciencia rompió con toda la tradición cartesiana. Descartes concebía la mente como sustancia pensante, encerrada en sí misma. Locke la llenaba de ideas como muebles en una habitación. Hume la reducía a haces de percepciones. Todos trataban la conciencia como cosa, como objeto. Brentano la trata como acto, y el acto es esencialmente transitivo. No se agota en sí mismo, apunta más allá. La conciencia no es receptáculo pasivo de contenidos, es actividad dirigida hacia el mundo. Esta concepción dinámica anticipa muchos desarrollos posteriores. La fenomenología husserliana de la constitución, el análisis heideggeriano del ser en el mundo. La teoría sartriana de la conciencia como nada que se lanza hacia el ser. Todos presuponen que la conciencia es fundamentalmente intencional. Incluso la filosofía analítica anglosajona redescubrió la intencionalidad en los años 60. Chisholm, alumno indirecto de Brentano a través de la tradición austríaca, la introdujo en el debate sobre la filosofía de la mente. Searle la convirtió en test para distinguir lo mental de lo físico. Dennett la usó para criticar el materialismo reduccionista. La intencionalidad es hoy terreno común de tradiciones filosóficas que raramente dialogan. Continentales y analíticos coinciden. La mente se caracteriza por su direccionalidad hacia objetos. Discrepan sobre casi todo lo demás, pero este punto lo comparten. Y lo comparten porque un filósofo alemán del siglo XIX rescató un concepto medieval olvidado. El legado es paradójico. Brentano es poco leído hoy. Sus libros están desactualizados. Sus teorías fueron superadas, pero su concepto central conquistó el mundo filosófico. La intencionalidad sobrevivió a su creador, o mejor dicho, a quien la resucitó del olvido escolástico. ¿Dónde está Sherlock Holmes? Puedes pensar en él ahora mismo, visualizar su pipa, su sombrero, su perfil agudo. El pensamiento es real, innegable, pero Holmes no existe, nunca existió. Es ficción creada por Conan Doyle. Sin embargo, pensaste en él. ¿Cómo es posible pensar en lo que no existe?
La respuesta de Brentano parece resolver el enigma, pero genera controversias que durarán un siglo. El objeto intencional inexiste en el acto mental. La palabra es extraña. Inexistir no significa no existir. Significa existir en. El objeto está en la mente, no fuera de ella. Tiene un modo peculiar de ser, el ser para la conciencia. Cuando piensas en Sherlock Holmes, no hay una entidad real llamada Holmes en algún reino platónico de las ficciones. Tampoco hay simplemente nada. Hay el objeto intencional Holmes, que inexiste en tu acto de pensar. Este objeto no es la cosa real externa. Es el objeto mental, el correlato inmanente del acto. El objeto es inmanente a la conciencia. Esta tesis coloca a Brentano en tensión con el realismo que profesaba. Decía ser realista. Afirmaba que el mundo existe independientemente. Pero si el objeto intencional está en la mente, ¿cómo llegamos a la cosa externa? ¿Cómo garantizamos que nuestros pensamientos corresponden a la realidad? Brentano nunca resolvió satisfactoriamente esta tensión. Sus alumnos lo atacaron precisamente aquí. Meinong argumentaba que debemos distinguir entre el objeto intencional y el objeto real. Husserl insistía en que confundimos el contenido del acto con el objeto hacia el cual el acto se dirige. El problema que Husserl criticará después es exactamente este. Si el objeto está en la mente, caemos en el idealismo. No tenemos acceso a las cosas mismas, solo a nuestras representaciones de ellas. Esto es precisamente lo que Descartes, Locke y Kant habían sostenido, y Brentano quería evitarlo. Objeto mental versus cosa real externa. La distinción debería ser clara, pero Brentano la hace borrosa. A veces habla como si el objeto intencional fuera distinto de la cosa real. A veces habla como si fueran lo mismo visto desde perspectivas diferentes. A veces parece decir que solo los objetos mentales existen directamente para nosotros, porque el objeto está dentro de la conciencia, porque Brentano hereda el esquema medieval de las especies intencionales. Los escolásticos pensaban que el objeto produce una especie, una imagen o forma, que se imprime en el intelecto. Conocemos directamente esa forma intencional, no la cosa externa. Este esquema resuelve algunos problemas. Explica cómo podemos pensar en cosas ausentes. Explica cómo podemos pensar en cosas inexistentes. Explica cómo podemos pensar en universales abstractos. En todos estos casos, el objeto intencional en la mente hace posible el acto de pensar, pero genera un problema devastador. Si conocemos directamente solo objetos mentales, ¿cómo sabemos que corresponden a realidades externas? ¿Cómo evitamos el solipsismo? Brentano responde apelando a la evidencia de la percepción interna, pero la respuesta no convence. La controversia del objeto dominó la filosofía austríaca y alemana durante décadas. Cada discípulo de Brentano propuso su solución. Meinong multiplicó los tipos de objetos. Husserl distinguió entre noesis y noema. Stumpf se mantuvo fiel a Brentano. La evolución del propio Brentano complica el panorama. En sus últimos años abandonó la teoría de la inexistencia intencional. Adoptó el reísmo. Solo las cosas reales e individuales existen. Los objetos abstractos, los objetos ficticios, los objetos universales. Todos son ficciones lingüísticas útiles, pero sin realidad ontológica. Este giro tardío confundió a todos. Si los objetos intencionales no existen realmente, ¿qué es la intencionalidad? Brentano respondió: la intencionalidad es una manera de hablar sobre actos mentales. No necesitamos objetos irreales. Solo necesitamos actos reales que podemos describir como si se dirigieran a objetos. Pero esto parece negar la intuición fundamental. La experiencia fenomenológica es clara. Cuando piensas en algo, tu pensamiento se dirige hacia ese algo.
No importa si existe o no, la direccionalidad es real, vivida, innegable. Reducirla a manera de hablar parece traicionar el descubrimiento original. Husserl rompió definitivamente con Brentano en este punto. En las investigaciones lógicas, distinguió claramente entre el acto de conciencia, el contenido noemático y el objeto trascendente. El objeto no está en la mente. El acto se dirige hacia el objeto a través del contenido. Esta estructura triádica reemplaza la estructura diádica de Brentano. La gran crítica de Husserl fue que Brentano confundió el contenido y el objeto. El contenido es el sentido, el modo de presentación, la manera como el objeto aparece. El objeto es la cosa misma hacia la cual nos dirigimos. Confundirlos genera pseudo-problemas ontológicos. Sartre radicalizó aún más. La conciencia es pura transparencia. No contiene nada, es nada. Su ser es ser conciencia de objetos que están fuera de ella. La intencionalidad es el carácter de la conciencia de no ser lo que es y ser lo que no es. Pura trascendencia hacia el mundo. Hoy, el debate sobre la inexistencia intencional parece arcaico, pero el problema permanece. ¿Cómo pensamos en lo inexistente? ¿Qué hace verdaderas o falsas nuestras representaciones? ¿Cómo se relaciona el contenido mental con la realidad externa? Cada teoría contemporánea de la intencionalidad debe responder estas preguntas que Brentano planteó. El objeto en la mente fue su solución problemática. Generó más preguntas que respuestas, pero las preguntas resultaron más fecundas que cualquier respuesta definitiva. La filosofía avanza a veces no resolviendo problemas, sino formulándolos con claridad suficiente para que otros puedan atacarlos mejor. La mente no es caos. Bajo la diversidad aparente de experiencias conscientes, hay estructura. Pocos lo vieron tan claramente como Brentano. Dedicó años a observar meticulosamente la vida mental. Descubrió que todos los fenómenos psíquicos se dividen en exactamente 3 clases fundamentales, ni más ni menos. Primera clase, las representaciones. Cuando ves un color, oyes un sonido. Imaginas un paisaje, recuerdas un rostro. Todas estas experiencias son representaciones. La representación es el acto mental más básico. Presentifica algo a la conciencia. Hace que algo aparezca ante la mente. Las representaciones son fundamento de todo lo demás. No puedes juzgar sin representar primero aquello sobre lo cual juzgas. No puedes amar u odiar sin representar primero el objeto de tu amor u odio. Toda vida mental presupone representaciones como base, pero las representaciones solas no agotan la vida consciente. Hay algo más, algo que se construye sobre ellas, pero es cualitativamente diferente. Segunda clase, los juicios como aceptar o rechazar. Cuando afirmas que algo es o niegas que algo sea, estás juzgando. El juicio no es relación entre conceptos como pensaba la lógica tradicional. El juicio es un acto, aceptación o rechazo de un objeto representado. Esta teoría revoluciona la lógica. Desde Aristóteles se pensaba que juzgar es unir o separar conceptos. Sócrates es mortal. Une el concepto de Sócrates con el concepto de mortalidad. Brentano dice, no. Juzgar es creer o no creer. Es un sí o un no ante lo representado. Los juicios existenciales son la forma básica. Hay árboles, no une concepto de árbol con concepto de existencia. Es aceptación simple del árbol. No hay centauros, no une concepto de centauro con concepto de no existencia. Es rechazo simple del centauro. Esto simplifica radicalmente la lógica. Elimina la existencia como predicado. Elimina la cópula como relación misteriosa. Solo hay actos de aceptar o rechazar objetos representados. La verdad es aceptación correcta. La falsedad es aceptación incorrecta o rechazo incorrecto.
Tercera clase: el amor y el odio como emociones y voluntad. Aquí Brentano agrupa todo lo que tradicionalmente se llamaba facultad apetitiva: deseos, emociones, sentimientos, voliciones. Todos son formas de amor u odio hacia objetos representados y juzgados. Amas el placer, odias el dolor, deseas la justicia, rechazas la crueldad. Todos estos son actos de la tercera clase. Se dirigen hacia objetos, pero no solo representándolos ni solo aceptándolos o rechazándolos, amándolos u odiándolos. La voluntad no es facultad separada, es subcategoría del amor. Querer algo es amarlo de cierta manera especial. La diferencia entre desear y querer es de grado, no de esencia. Ambos son manifestaciones del amor intencional hacia objetos. Toda representación es base del juicio y la emoción. No puedes amar lo que no representas. No puedes juzgar lo que no representas. Las representaciones son los cimientos. Los juicios y las emociones son los pisos superiores del edificio mental. Pero hay una jerarquía más sutil. Para amar u odiar correctamente, debes primero juzgar correctamente. Si crees falsamente que alguien te traicionó, tu odio está mal fundamentado. El amor y el odio correctos presuponen juicios verdaderos. Sistema completo de la vida mental. 3 clases, cada una con su esencia distintiva, cada una fundando la siguiente: representación, juicio, amor, odio. Este es el esquema arquitectónico de la conciencia según Brentano. ¿Por qué solo 3 clases? Porque la observación cuidadosa de la experiencia interna no revela más. Brentano examinó innumerables ejemplos, buscó contraejemplos. No encontró ningún fenómeno psíquico que no cayera en una de estas 3 categorías. Algunos filósofos posteriores propusieron más divisiones. Otros intentaron reducir las 3 a 2 o incluso a 1. Pero la taxonomía tripartita de Brentano mostró notable resistencia. Captura algo fundamental sobre cómo funciona la mente. La taxonomía de la mente tiene implicaciones profundas. Para la ética, el bien es objeto de amor correcto. Para la lógica, la verdad es juicio correcto. Para la epistemología, el conocimiento es representación, juicio y eventualmente amor correctos unidos. Husserl adoptó esta división en sus primeros trabajos. Distinguió entre actos objetivantes, representaciones y juicios, y actos no objetivantes, emociones y voliciones. Mantuvo la estructura básica, aunque la refinó en aspectos técnicos. La psicología descriptiva posterior usó esquemas más complejos. Wundt distinguió sensación, sentimiento y voluntad. Titchener agregó más categorías. La psicología cognitiva moderna habla de percepción, cognición, afecto. Pero el núcleo permanece reconocible, porque Brentano capturó algo esencial. La mente representa el mundo. Luego afirma o niega aspectos del mundo representado. Finalmente se posiciona emocionalmente ante lo representado y juzgado. Esta triple estructura parece inevitable. La simplicidad del esquema es su fortaleza. 3 clases, 3 tipos de actos intencionales, 3 maneras de dirigirse la conciencia hacia objetos. No es todo lo que hay que decir sobre la mente, pero es el marco mínimo sin el cual no podemos entender la vida consciente. Y ese marco mínimo resultó ser el punto de partida para múltiples desarrollos. La fenomenología lo radicalizó, el psicoanálisis lo complicó, la psicología experimental lo operacionalizó. Pero todos reconocían la deuda. Brentano había cartografiado el territorio mental con precisión sin precedentes. La lógica había enseñado durante 2000 años que juzgar es relacionar conceptos. ¿Sócrates es mortal? Une el sujeto Sócrates con el predicado mortal mediante la cópula es.
Esta estructura sujeto-predicado parecía indiscutible. Aristóteles la había establecido, los escolásticos la refinaron, los modernos la mantuvieron, pero un filósofo alemán del siglo XIX vio que todo era error. El juicio no es relación entre conceptos. El juicio es acto de aceptar o rechazar. Cuando afirmas «hay árboles», no estás uniendo el concepto de árbol con el concepto de existencia. Estás aceptando los árboles. Cuando niegas «no hay fantasmas», no estás separando el concepto de fantasma del concepto de existencia. Estás rechazando los fantasmas. Esta revolución en la lógica parece técnica, pero tiene consecuencias filosóficas inmensas. Si juzgar es aceptar o rechazar, entonces todos los juicios son existenciales. Sócrates es mortal. Significa realmente, hay un Sócrates mortal. Los metales se dilatan con el calor significa, hay metales que se dilatan con el calor. Contra la teoría tradicional sujeto-predicado, Brentano levanta un análisis fenomenológico. Observa lo que realmente ocurre cuando juzgas. No encuentras unión de conceptos. Encuentras un acto, creencia o incredulidad, un sí o un no ante lo representado. La influencia en la lógica contemporánea fue profunda. Frege desarrolló su lógica de predicados partiendo de intuiciones similares. Russell redujo los juicios a funciones proposicionales. La lógica moderna abandonó el esquema aristotélico sujeto-predicado-cópula. Todo se reformuló en términos de cuantificadores y predicados. Los juicios existenciales como base simplifican toda la lógica. No necesitas el verbo ser como cópula misteriosa. No necesitas la existencia como predicado especial. Solo necesitas actos de aceptación y rechazo aplicados a objetos representados. ¿Por qué juzgar es creer o no creer? Porque esto es lo que revela la experiencia interna. Cuando examinas un juicio desde dentro, cuando observas fenomenológicamente el acto de juzgar, no encuentras estructura gramatical, encuentras posición afirmativa o negativa ante un contenido. Piensa en ejemplos concretos. Afirmas que está lloviendo. ¿Qué haces mentalmente? No unes el concepto de lluvia con el concepto de ocurrir. Simplemente aceptas la lluvia. Crees en ella. Tu acto mental es asentimiento. Niegas que sea medianoche. ¿Qué haces? No separas el concepto de medianoche del concepto de presente. Simplemente rechazas la medianoche. No crees en ella ahora. Tu acto mental es disentimiento. Esta descripción capta mejor la fenomenología del juicio. Juzgar no es juego intelectual de conectar conceptos. Es acto vital de creer o dudar, de afirmar o negar, de aceptar o rechazar. Es posición del sujeto ante el mundo. La verdad y la falsedad se redefinen. Un juicio verdadero es aceptación correcta o rechazo correcto. Un juicio falso es aceptación incorrecta o rechazo incorrecto. La verdad no es correspondencia entre proposición y realidad. Es corrección del acto de aceptar o rechazar. Pero ¿qué hace correcto un acto de aceptación? Brentano responde: la evidencia. Cuando la evidencia acompaña al acto de aceptar, ese acto es correcto. La evidencia es la marca de la verdad. No es sentimiento subjetivo. Es carácter objetivo del acto de juzgar cuando se funda en la percepción adecuada del objeto. Esta teoría enfrenta problemas. Si la verdad es corrección del acto, no es relativa al sujeto. Brentano niega esto. La evidencia no es arbitraria, es objetiva. Cuando ves claramente que 2 + 2 = 4, tu acto de aceptación es evidente. Cualquier sujeto racional tendría la misma evidencia. Pero ¿qué pasa con los juicios sin evidencia? La mayoría de nuestros juicios cotidianos carecen de evidencia absoluta. Aceptas que mañana saldrá el sol. No tienes evidencia perfecta, solo alta probabilidad. ¿Es verdadero tu juicio? Brentano distingue entre juicios evidentes y juicios ciegos.
Los evidentes son los únicos estrictamente verdaderos. Los ciegos pueden ser correctos o incorrectos, pero no son conocimiento genuino. El ideal es juzgar solo con evidencia. La práctica nos obliga a juzgar frecuentemente sin ella. La teoría del juicio de Brentano influyó directamente en Husserl. Las investigaciones lógicas adoptan la distinción entre representación y juicio. Desarrollan la teoría de la evidencia como cumplimiento intencional. Refinan el análisis, pero parten de Brentano. También influyó en la filosofía analítica temprana. Moore y Russell leyeron a Brentano. Desarrollaron teorías del juicio como acto proposicional. Aunque criticaron aspectos específicos, compartían la visión del juicio como acto, no como relación estática entre conceptos. La lógica moderna no habla de aceptación y rechazo. Habla de valores de verdad, de funciones proposicionales, de cuantificadores. El lenguaje es diferente, pero la intuición básica permanece. Los juicios no son estructuras gramaticales. Son actos que pueden ser correctos o incorrectos. ¿Por qué esta teoría importa? Porque cambia radicalmente cómo entendemos el conocimiento. Si juzgar es acto, entonces el conocimiento es actividad, no posesión. No tienes verdades como quien tiene objetos. Realizas actos de aceptación correcta basados en evidencia. Esta concepción dinámica anticipa muchas teorías epistemológicas posteriores. El pragmatismo americano verá el conocimiento como acción. La fenomenología husserliana verá la verdad como evidencia vivida. Incluso el verificacionismo lógico exigirá actos de verificación, no solo proposiciones abstractas. Brentano nunca desarrolló completamente una lógica formal basada en su teoría. Sus escritos lógicos permanecieron fragmentarios, pero plantó la semilla que otros cultivarían. Mostró que la lógica aristotélica tradicional era inadecuada, que necesitábamos empezar de nuevo desde la experiencia del juzgar mismo. La revolución en la lógica que propuso fue completada por otros. Frege formalizó, Russell sistematizó, Tarski definió la verdad con precisión matemática, pero todos trabajaron sobre terreno que Brentano había preparado. El reconocimiento de que juzgar es acto, no estructura estática de conceptos relacionados. ¿Puedes dudar de que estás leyendo ahora? Intenta hacerlo. Intenta dudar seriamente de que tienes la experiencia de leer en este momento. No puedes. Puedes dudar de que las palabras existan realmente. Puedes dudar de que el texto sea coherente. Pero no puedes dudar de que estás teniendo la experiencia de leer. Esta diferencia radical entre lo interno y lo externo fue el descubrimiento epistemológico fundamental de Brentano. La percepción interna, evidente, cierta. Cuando observas tus propios estados mentales, tienes certeza absoluta. No puedes equivocarte sobre el hecho de que estás pensando. Puedes equivocarte sobre el contenido del pensamiento, pero no sobre el acto mismo de pensar. La percepción externa no garantiza realidad. Cuando ves una mesa parece estar ahí, pero podría ser ilusión, podría ser alucinación, podría ser sueño. La percepción externa nunca alcanza la certeza que tiene la percepción interna. Oigo música, cierto internamente, dudoso externamente. La formulación de Brentano es precisa. Que estoy oyendo música es absolutamente cierto. Tengo evidencia inmediata e indubitable del acto de oír, pero que haya realmente ondas sonoras causando mi percepción es dudoso. Podría ser alucinación auditiva. Esta distinción no es nueva. Descartes ya la había hecho en las Meditaciones, pero Brentano la fundamenta de manera diferente. No es resultado de la duda metódica,
es resultado de la observación empírica de cómo funcionan ambos tipos de percepción. Primacía de la experiencia en primera persona. Este es el fundamento de toda la epistemología brentaniana. El conocimiento más seguro es el conocimiento de nuestros propios estados mentales. No porque dudemos de todo lo demás, sino porque la percepción interna tiene una evidencia que la percepción externa no puede alcanzar. ¿Por qué lo interno es más cierto que lo externo? Porque la percepción interna es directa, inmediata, sin intermediarios. Cuando percibes tu propio acto de pensar, no hay mediación. El acto de percepción y el acto percibido ocurren simultáneamente. Son aspectos del mismo evento mental. En cambio, la percepción externa está siempre mediada. Entre el objeto externo y tu percepción hay procesos causales. Ondas de luz viajan. Tu retina se estimula. Señales nerviosas corren. Tu cerebro procesa. Solo al final aparece la experiencia perceptiva. Y en cada paso de esta cadena causal puede haber error. Brentano distingue entre percepción interna y observación interna. La percepción interna es el acompañamiento consciente de todo acto mental. Cuando piensas, simultáneamente percibes que estás pensando. Esta percepción es incidental, no reflexiva. No interrumpe el acto principal. La observación interna, en cambio, es imposible. Si intentas observar directamente tu acto de pensar, cambias ese acto. Es como intentar observar tu propia ira mientras estás iracundo. El acto de observación modifica o elimina la ira. No puede ser simultáneamente objeto y sujeto de atención focal. Esta imposibilidad de la observación interna es crucial. Significa que la psicología no puede usar el método introspectivo al modo que Wundt proponía. No puedes pedirle a alguien que observe cuidadosamente su propio proceso mental mientras ocurre. La observación interferiría con el proceso, pero la percepción interna es diferente. Ocurre automáticamente. No interfiere. Cada acto mental viene acompañado de conciencia implícita de sí mismo. Esta conciencia proporciona los datos para la psicología descriptiva, base del método fenomenológico posterior. Husserl tomará esta distinción y la radicalizará. La reducción fenomenológica no es observación introspectiva, es atención reflexiva a lo que ya se dio en la percepción interna. Describimos estructuras que ya estaban presentes, aunque no focalizadas. La certeza de la mirada interna funda toda la epistemología. Si nada fuera cierto, el conocimiento sería imposible. Pero algo es cierto, la experiencia inmediata de nuestros propios estados mentales. Desde ahí, podemos construir hacia afuera, aunque con menor certeza en cada paso. Brentano no es escéptico sobre el mundo externo. Cree que existe. Cree que la percepción externa generalmente es confiable, pero reconoce la diferencia de estatus epistemológico. La percepción interna es fundamento absoluto. La percepción externa es construcción probable. Esta jerarquía epistemológica tiene consecuencias metodológicas. La psicología debe empezar con la percepción interna. Describir los fenómenos mentales tal como aparecen en la experiencia directa. Solo después puede intentar explicaciones causales que involucren procesos físicos externos. La neurociencia contemporánea invierte este orden. Empieza con el cerebro, objeto externo observable. Intenta explicar la conciencia en términos de procesos neuronales. Brentano diría que esto pone el carro antes del caballo. Primero debes entender la conciencia tal como se manifiesta internamente. Solo después puedes buscar sus correlatos externos. El debate continúa hoy. Los materialistas eliminativistas niegan que la percepción interna tenga privilegio epistemológico. Los fenomenólogos insisten en que la experiencia en primera persona es ineliminable. Brentano estaría con los fenomenólogos, aunque con matices.
porque Brentano no niega la realidad física, no es idealista. El cerebro existe, los procesos neuronales ocurren, pero nuestro acceso a ellos es por percepción externa, que es menos cierta que la percepción interna de la conciencia misma. La primacía de lo interno sobre lo externo no es solipsismo, es reconocimiento de estructura epistémica. Conocemos con certeza absoluta nuestra propia experiencia. Conocemos con certeza probable el mundo externo. Esta diferencia no es defecto, es la condición humana del conocimiento. Hay dos maneras de estudiar la mente. Puedes describir su estructura tal como es, o puedes explicar su origen y desarrollo. Puedes catalogar los tipos de experiencias conscientes, o puedes investigar las causas que las producen. La distinción parece técnica, pero determina todo el método de la psicología científica. La psicología descriptiva describe las estructuras mentales, clasifica los tipos de actos conscientes, analiza la anatomía de la experiencia interna, identifica elementos y relaciones, todo sin preguntar por causas, sin buscar explicaciones genéticas, sin recurrir a hipótesis sobre procesos subyacentes. La psicología genética explica las causas y el origen. Investiga los mecanismos que producen los fenómenos mentales. Busca leyes causales. Estudia el desarrollo temporal de las capacidades psíquicas. Recurre a la fisiología, a la evolución, a la historia del individuo. Brentano priorizó la descriptiva, no porque desdeñara la explicación, sino porque entendió que la descripción debe preceder a la explicación. No puedes explicar lo que no has descrito adecuadamente. No puedes buscar causas de fenómenos cuya naturaleza desconoces. Esta prioridad metodológica contradice la tendencia dominante en su época. Wundt fundaba laboratorios para medir tiempos de reacción. Los fisiólogos buscaban correlatos cerebrales de los estados mentales. Todos querían explicar. Brentano decía: primero describan correctamente qué es lo que quieren explicar. Influencia en la fenomenología de Husserl. Esta prioridad de la descripción sobre la explicación se convertirá en el lema fenomenológico. Volver a las cosas mismas significa describir los fenómenos tal como se manifiestan, sin teorías previas, sin hipótesis causales, sin reduccionismos explicativos, separación entre la descripción y la explicación. Ambas son legítimas, ambas son necesarias, pero tienen diferentes objetos y métodos. La psicología descriptiva estudia la esencia de los fenómenos mentales. La psicología genética estudia sus causas y desarrollo. ¿Por qué describir antes de explicar? Porque la explicación presupone que sabes qué estás explicando. Si tu descripción del fenómeno es inadecuada, tu explicación será inútil. Es como intentar explicar la causa del flojisto. No puedes explicar lo que no existe. Primero debes describir correctamente la combustión. Los errores de la psicología explicativa abundaban según Brentano. Los asociacionistas británicos explicaban el pensamiento como asociación de ideas, pero no habían descrito correctamente qué es una idea. Los fisiólogos explicaban la percepción en términos de estímulos nerviosos, pero no habían descrito correctamente qué es percibir. El método descriptivo exige paciencia. No puedes apresurarte hacia explicaciones causales atractivas. Debes quedarte con el fenómeno, observarlo desde múltiples ángulos, identificar sus características esenciales, distinguirlo de fenómenos similares. Solo después de este trabajo descriptivo puedes buscar causas. Brentano pasó décadas describiendo las tres clases de fenómenos psíquicos: la estructura intencional de la conciencia, la diferencia entre percepción interna y externa, la naturaleza del juicio. Todo esto es trabajo descriptivo. Identifica estructuras esenciales antes de preguntar por orígenes. La psicología genética vendría después. Brentano reconocía su legitimidad, pero no era su proyecto.
Otros podían investigar cómo se desarrollan las capacidades mentales en el niño, cómo evolucionaron en la especie, qué procesos cerebrales las sustentan. Primero había que saber qué son esas capacidades. Esta división del trabajo científico es sabia. No todo investigador debe hacer todo. Algunos describen, otros explican, algunos analizan estructuras, otros buscan causas. La ciencia avanza cuando cada investigador reconoce los límites de su método y respeta el trabajo de otros. La fenomenología husserliana llevará esta separación al extremo. Practicará la epoché, la suspensión del juicio sobre la existencia del mundo externo, no porque niegue el mundo, sino para concentrarse puramente en las estructuras de la experiencia tal como se manifiestan en la conciencia. Brentano no llegó tan lejos, no suspendió la creencia en el mundo externo, pero sí suspendió metodológicamente las preguntas causales. Cuando describe la intencionalidad, no pregunta qué procesos cerebrales la producen, simplemente describe el hecho de que toda conciencia se dirige hacia objetos. Este ascetismo metodológico es difícil. Queremos explicar, queremos teorías causales satisfactorias. Quedarse en la descripción parece insuficiente, pero Brentano insiste. La descripción es más difícil de lo que parece. Hacerla bien requiere toda una vida de trabajo cuidadoso. La psicología contemporánea olvidó en gran medida esta lección. Se apresura hacia modelos computacionales, hacia explicaciones neuronales, hacia teorías evolutivas. Todo esto es valioso, pero ¿hemos descrito correctamente la estructura de la conciencia? ¿Sabemos realmente qué estamos intentando explicar? La neurociencia encuentra correlatos neuronales de estados mentales. Esto es progreso real. Pero, ¿hemos descrito adecuadamente esos estados mentales? ¿Entendemos la diferencia esencial entre percibir y imaginar, entre juzgar y suponer, entre amar y odiar? El método descriptivo de Brentano sigue siendo necesario. Cada generación debe redescubrir las estructuras esenciales de la experiencia, porque cada generación olvida, se enamora de nuevas teorías explicativas, construye sobre descripciones inadecuadas, y luego se sorprende cuando las explicaciones no funcionan. ¿Puede una emoción ser verdadera o falsa? La pregunta parece absurda. Las emociones simplemente se sienten. El amor es el amor. El odio es el odio. No son verdaderos ni falsos. Son vivencias subjetivas sin valor de verdad. Pero Brentano descubrió algo que revolucionaría la ética. Las emociones tienen corrección análoga a los juicios. Los juicios pueden ser verdaderos o falsos. Cuando aceptas que llueve y realmente llueve, tu juicio es verdadero. Cuando rechazas que sea de noche y realmente no es de noche, tu juicio es verdadero. La verdad es corrección del acto de aceptar o rechazar. Las emociones también pueden ser correctas o incorrectas. Cuando amas lo que merece ser amado, tu amor es correcto. Cuando odias lo que merece ser odiado, tu odio es correcto. El bien es lo que merece amor correcto. El mal es lo que merece odio correcto. Esta analogía entre juicios y emociones es la base de toda la ética brentaniana. Así como hay evidencia intelectual que hace correcto un juicio, hay evidencia emocional que hace correcto un amor u odio. No toda emoción es igualmente válida. Algunas son correctas, otras incorrectas. El amor correcto como aprobación y el odio correcto como rechazo. Esta es la estructura básica. Aprobar es amar. Reprobar es odiar. Pero no todo acto de aprobación es correcto. Solo cuando el objeto merece aprobación, cuando la evidencia emocional lo respalda, el amor es correcto. ¿Cómo sabemos qué merece amor? Por evidencia emocional inmediata. Algunas cosas se presentan como dignas de amor.
El placer, por ejemplo. Cuando experimentas placer puro sin mezcla de dolor, se presenta como digno de preferencia. Esta presentación no es inferencia, es evidencia emocional directa, analogía con los juicios verdaderos y falsos. Un juicio verdadero es aceptación evidente. Un amor correcto es aprobación evidente. La evidencia, en ambos casos, es la marca de corrección. No es sentimiento subjetivo arbitrario. Es carácter objetivo del acto cuando se funda en percepción adecuada. Pero aquí surge una dificultad. La evidencia intelectual es relativamente clara. ¿Ves que 2 + 2 = 4 con evidencia? Nadie cuerdo duda de esto. Pero la evidencia emocional parece más variable. Lo que tú amas, otro lo odia. ¿Quién tiene razón? Brentano responde: no toda diferencia emocional refleja desacuerdo sobre lo correcto. A veces simplemente preferimos cosas diferentes sin que una preferencia sea más correcta que la otra. Prefieres el café, yo prefiero el té. Ambas preferencias son correctas porque ambos objetos son buenos. Pero hay casos donde una emoción es correcta y la contraria incorrecta. Amar la crueldad es incorrecto. Odiar la alegría inocente es incorrecto. Estas no son solo preferencias subjetivas, son errores emocionales análogos a errores de juicio. La evidencia emocional. Sentir correctamente. ¿Qué significa esto? Significa que la emoción se funda en percepción adecuada del objeto. Si amas algo porque lo percibes como placentero cuando realmente causa dolor, tu amor está mal fundado. Es como aceptar una proposición porque la percibes como verdadera cuando es falsa. El placer es evidente como bueno. Esta es la tesis hedonista moderada de Brentano. No todo placer es igualmente bueno, pero todo placer considerado en sí mismo tiene bondad. Sería irracional odiar el placer puro. Sería análogo a rechazar una verdad evidente. Pero el placer no es el único bien. Hay bienes superiores. El conocimiento es bueno. La belleza es buena. La virtud es buena. Estos bienes se presentan como dignos de amor, con evidencia análoga a la evidencia del placer. ¿Cómo comparamos bienes diferentes? Brentano introduce la noción de preferencia correcta. Entre dos bienes, uno puede ser mejor que el otro. La preferencia del mejor sobre el bueno es correcta. Esta preferencia también se funda en evidencia emocional. Preferir el placer intenso al placer débil es correcto. Preferir el placer duradero al placer breve es correcto. Preferir el placer sin dolor, posterior al placer seguido de dolor, es correcto. Estas preferencias no son arbitrarias. Se fundan en evidencia que cualquier ser racional puede reconocer. Influencia en Max Scheler y la teoría de los valores. Scheler desarrollará una fenomenología de los valores basada en intuición emocional. Distinguirá jerarquías de valores. Todo esto presupone la idea brentaniana de que las emociones tienen intencionalidad y corrección análogas a los juicios. ¿Por qué las emociones tienen valor de verdad? Porque son actos intencionales dirigidos a objetos. Y como todos los actos intencionales, pueden ser adecuados o inadecuados a sus objetos. La adecuación emocional es lo que llamamos corrección. Esta teoría enfrenta objeciones. Los emotivistas éticos dirán que los juicios morales son solo expresiones de emociones subjetivas. No tienen valor de verdad. Brentano diría que esto confunde la psicología de las emociones con su lógica. Que sintamos emocionalmente no implica que nuestras emociones carezcan de corrección objetiva. Los racionalistas éticos dirán que solo la razón puede juzgar lo bueno. Las emociones son ciegas. Brentano responde que la razón sin emoción es vacía. Puedes saber intelectualmente que algo es bueno,
pero solo cuando lo amas correctamente, actúas éticamente. La ética emocional de Brentano es intermedia. No reduce el bien a placer subjetivo. No lo hace depender de razón pura separada de sentimiento. El bien es lo que merece amor correcto, y el amor correcto se funda en evidencia emocional objetiva. Esta teoría permite fundamentar la ética sin recurrir a mandatos divinos, sin postular intuiciones racionales misteriosas, sin reducir todo a utilidad. Hay evidencia emocional de que ciertas cosas son buenas. Esta evidencia es tan objetiva como la evidencia intelectual de las verdades matemáticas. El proyecto quedó incompleto. Brentano nunca desarrolló completamente su ética. Fragmentos quedaron dispersos en manuscritos, pero la intuición fundamental influyó profundamente. La idea de que las emociones tienen corrección objetiva abrió nuevos caminos para la teoría del valor. La filosofía avanza a menudo mediante parricidios intelectuales. El discípulo estudia con devoción, absorbe las enseñanzas del maestro y entonces, en el momento crucial, se revela. Destruye lo que el maestro construyó, pero sobre las ruinas edifica algo nuevo. La relación entre Husserl y Brentano es el ejemplo perfecto de esta dinámica trágica. Husserl llegó a Viena en 1884. Era matemático. Había trabajado con Weierstrass en Berlín. Buscaba fundamentos filosóficos para las matemáticas. Alguien le recomendó asistir a las clases de Brentano. Fue, escuchó, y su vida cambió para siempre. Durante 2 años estudió con Brentano. Abandonó las matemáticas. Se dedicó a la filosofía. Escribió su habilitación sobre el concepto de número bajo, la dirección indirecta de Brentano. Todo parecía indicar continuidad perfecta. El maestro había encontrado su mejor discípulo. Pero en 1891, Husserl publicó Filosofía de la aritmética. Frege la reseñó devastadoramente. Acusó a Husserl de psicologismo, reducir la lógica a psicología. La crítica fue injusta pero penetrante. Husserl quedó en crisis, y de esa crisis surgió algo completamente nuevo. Husserl critica la inexistencia intencional. El problema es este. Brentano decía que el objeto intencional inexiste en el acto mental. Está en la conciencia. Pero entonces, ¿cómo distinguimos entre el objeto pensado y la cosa real externa? ¿Cómo evitamos el idealismo? ¿El objeto está en la mente o fuera? Brentano nunca resolvió claramente esta pregunta. A veces parecía decir que el objeto intencional es distinto de la cosa real. A veces parecía identificarlos. La ambigüedad era insostenible. Brentano confundió el contenido y el objeto. Esta es la acusación central de Husserl. El contenido es el sentido, el modo de presentación, la manera como el objeto aparece. El objeto es la cosa misma hacia la cual nos dirigimos. Confundirlos genera confusión ontológica masiva. Husserl distinguirá el acto y el contenido. El acto es la vivencia mental real. El contenido es el sentido ideal que el acto encarna. El objeto es la cosa trascendente hacia la cual el acto se dirige mediante el contenido. 3 elementos donde Brentano veía solo 2. Esta estructura triádica resuelve el problema de la inexistencia intencional. Cuando piensas en Pegaso hay un acto real, tu pensamiento. Hay un contenido ideal, el sentido caballo alado, pero no hay objeto real. El contenido existe idealmente. El objeto simplemente no existe. La ruptura entre el maestro y el discípulo fue dolorosa. Husserl seguía respetando a Brentano. Le dedicó las investigaciones lógicas de 1900, pero la dedicatoria no escondía la crítica profunda. Toda la segunda investigación está dirigida contra la teoría brentaniana del objeto intencional. ¿Por qué Brentano no resolvió el problema del objeto? Porque estaba atrapado entre 2 compromisos incompatibles. Quería ser realista. El mundo existe independientemente.
pero su teoría del objeto intencional lo empujaba hacia el idealismo. Solo conocemos objetos mentales. Brentano intentó salir de la trampa en sus últimos años. Adoptó el reísmo. Negó que los objetos intencionales existieran realmente. Solo las cosas individuales existen. Hablar de objetos intencionales es manera abreviada de hablar sobre actos mentales. No hay que hipostasiar los objetos, pero esta solución tardía no convenció a nadie. Parecía abandonar la intuición fundamental. La intencionalidad es direccionalidad hacia objetos. Si no hay objetos, ¿qué queda? Solo actos sin dirección. La teoría se autodestruye. Husserl siguió un camino diferente. Aceptó la distinción entre acto y objeto, pero negó que el objeto deba existir realmente para que el acto sea intencional. La intencionalidad es estructura del acto, no relación real con una cosa externa. Esta es la gran crítica. Brentano pensaba que la intencionalidad requiere un relatum, algo a lo que el acto se refiere. Husserl dice, no. La intencionalidad es la estructura interna del acto. El acto se dirige hacia un objeto en virtud de su contenido, independientemente de si el objeto existe. El ejemplo del centauro lo ilustra. Piensas en un centauro. El acto es intencional. Se dirige hacia el centauro, pero el centauro no existe. Brentano decía que el centauro inexiste en tu mente. Husserl dice, el acto tiene contenido centauro que le da dirección intencional. No necesitamos objeto inexistente. La fenomenología husserliana nace de esta ruptura. La epoché, la reducción fenomenológica, la distinción entre noesis y noema, todo está diseñado para resolver problemas que Brentano planteó pero no resolvió. Husserl reconocía la deuda, pero pagaba mediante crítica devastadora. Brentano nunca aceptó públicamente las críticas. Cuando leyó las investigaciones lógicas, quedó decepcionado. Escribió cartas a Husserl expresando desacuerdo, pero no publicó refutaciones. Estaba viejo, casi ciego, aislado académicamente. El tiempo del debate había pasado. La ironía histórica es cruel. Brentano es recordado hoy principalmente como el maestro de Husserl. Su propio trabajo queda oscurecido por la sombra del discípulo. Pocos leen a Brentano directamente. Todos conocen la crítica husserliana de Brentano. El maestro vive solo a través de la refutación del alumno. Pero sin Brentano no habría Husserl. Las investigaciones lógicas presuponen la psicología desde un punto de vista empírico. La fenomenología presupone el descubrimiento de la intencionalidad. Husserl corrigió, refinó, radicalizó, pero construyó sobre fundamentos brentanianos. El problema del objeto intencional sigue debatiéndose hoy. Los filósofos analíticos hablan de objetos inexistentes, de mundos posibles, de contenidos proposicionales. Los fenomenólogos hablan de noemas, de sentidos, de horizontes intencionales. Todos presuponen la pregunta que Brentano planteó. ¿Cómo se relaciona la conciencia con objetos? La conciencia no es colección de actos aislados, no es como cajón lleno de objetos separados, es flujo unificado, corriente continua, campo integrado. Esta intuición simple tiene consecuencias profundas para entender la mente. Cuando lees estas palabras, múltiples cosas ocurren simultáneamente. Ves las letras negras sobre fondo blanco. Comprendes el significado. Mantienes en memoria las palabras anteriores. Anticipas las palabras siguientes. Sientes cierta emoción ante el contenido. Juzgas si estás de acuerdo o no. ¿Son estos actos separados que casualmente coinciden? No, son aspectos de un solo acto complejo. La conciencia es siempre totalidad, nunca fragmento. No hay percepción pura sin comprensión. No hay juicio puro sin representación. No hay emoción pura sin objeto representado y juzgado. La conciencia como flujo unificado.
Brentano no desarrolló completamente esta idea, pero la planteó. William James la desarrollaría en su teoría del flujo de conciencia. Husserl la radicalizaría en sus análisis de la conciencia interna del tiempo. Pero Brentano la vio primero. No hay actos aislados, sino totalidad. Cada acto mental incluye múltiples aspectos. Representación, juicio, emoción se entrelazan. La distinción en tres clases es analítica. Separa conceptualmente lo que en la experiencia está unido. Múltiples intenciones simultáneas. Cuando miras un cuadro, ves colores, formas, composición. Simultáneamente juzgas que el cuadro existe ante ti. Simultáneamente sientes placer estético o desagrado. Todos estos aspectos forman una experiencia unitaria. Pero hay algo más profundo. Todo acto incluye conciencia de sí mismo. Cuando piensas en un árbol, simultáneamente tienes conciencia implícita de que estás pensando. Esta autoconciencia no es acto adicional, es aspecto del acto mismo. La percepción interna acompaña todo acto primario, no como observación separada, como conciencia marginal implícita. Esta estructura explica cómo es posible el conocimiento de nosotros mismos. No necesitamos introspección explícita. Cada acto ya es consciente de sí. Influencia en la teoría de la temporalidad. Husserl desarrollará la idea de que cada momento presente retiene el pasado inmediato y protiene el futuro inmediato. La conciencia es flujo temporal donde cada fase se enlaza con las adyacentes. Brentano anticipó esta estructura, base para la fenomenología de Husserl. La unidad de la conciencia es presupuesto de toda fenomenología. Si la conciencia fuera colección de datos aislados, no habría experiencia coherente. La unidad es lo que permite que múltiples actos se integren en una vida consciente singular. ¿Por qué la conciencia es siempre una? Porque es sujeto, no objeto. Los objetos pueden ser múltiples y dispersos. El sujeto es necesariamente uno. La multiplicidad de actos presupone la unidad del yo que los realiza. Pero Brentano no hipostasió el yo. No es sustancia cartesiana. No es ego trascendental kantiano. Es simplemente el polo de unidad de la vida mental. El punto de convergencia de todos los actos. La estructura unitaria tiene implicaciones para la psicología. No puedes estudiar actos mentales aislados. Siempre están en contexto. Un juicio presupone representaciones. Una emoción presupone juicios. La totalidad es anterior a las partes. Esta visión holística anticipa desarrollos posteriores. La psicología de la Gestalt mostrará que percibimos totalidades, no colecciones de sensaciones. La fenomenología insistirá en la estructura unitaria de la experiencia. Incluso la neurociencia contemporánea reconoce que el cerebro procesa información de modo integrado. Brentano escribió poco sobre esto. Fragmentos dispersos, observaciones marginales. Pero sus discípulos captaron la importancia. Stumpf desarrolló la teoría de las totalidades perceptivas. Husserl analizó la síntesis de identificación que unifica actos temporalmente separados. La unidad no es uniformidad. La conciencia es rica, compleja, multifacética. Pero toda esta riqueza está integrada en un campo único. No experimentas sensaciones aisladas que luego conectas. Experimentas situaciones unitarias que luego puedes analizar en aspectos. Esta prioridad del todo sobre las partes revierte la tradición empirista. Locke pensaba que primero hay ideas simples que luego se combinan. Hume pensaba que primero hay impresiones que luego se asocian. Brentano dice, primero hay experiencia unitaria que luego se descompone analíticamente. La experiencia ordinaria lo confirma. Nunca experimentas solo color sin forma. Nunca experimentas
solo sonido sin duración. Nunca experimentas sensación sin contexto. La experiencia viene ya estructurada, ya unificada. El flujo continuo de la conciencia es temporalidad vivida. Cada momento se funde con el siguiente. No hay cortes abruptos. La continuidad es esencial. Incluso el sueño profundo sin conciencia está integrado en el flujo más amplio de la vida mental. Esta estructura unitaria plantea problemas para la psicología experimental. Si no hay actos aislados, ¿cómo aislarlos para estudiarlos? Si todo está conectado, ¿cómo controlar variables? Brentano diría, la experimentación tiene límites. Algunos aspectos de la mente solo son accesibles mediante descripción fenomenológica. La unidad de la conciencia es finalmente misterio. Podemos describirla, no podemos explicarla completamente. ¿Cómo surge unidad de multiplicidad? ¿Cómo se integran procesos neuronales dispersos en experiencia unificada? Estas preguntas siguen abiertas, pero Brentano estableció el fenómeno que debe explicarse. La conciencia es una. Esta unidad no es agregado de partes, es totalidad originaria. Cualquier teoría de la mente debe dar cuenta de ella. El siglo XIX alemán estaba ebrio de idealismo. Fichte proclamaba que el yo crea el mundo. Schelling identificaba naturaleza y espíritu en lo absoluto. Hegel afirmaba que lo real es racional y lo racional es real. Todo era mente, espíritu, idea. La materia había desaparecido en el torbellino especulativo. Pero un filósofo se atrevió a decir la herejía. El mundo existe independientemente de nosotros. Realista. El mundo existe independientemente. Esta afirmación parece obvia para el sentido común, pero en la filosofía alemana post-kantiana era revolucionaria. Kant había enseñado que no conocemos las cosas en sí. Sus discípulos concluyeron que las cosas en sí no existen o son incognoscibles. Brentano rechazó toda esta tradición. Las cosas existen fuera de la mente. Los árboles, las piedras, los animales, los otros seres humanos, todos existen independientemente de que los percibamos o no. Su existencia no depende de nuestra conciencia. No son construcciones mentales, son realidades autónomas. Contra el idealismo kantiano y hegeliano, esta posición lo separaba radicalmente de la corriente filosófica dominante. Kant había argumentado que solo conocemos fenómenos, apariencias estructuradas por las formas a priori de nuestra sensibilidad y entendimiento. Hegel había ido más lejos. El ser mismo es despliegue del espíritu absoluto. Brentano los rechazaba a ambos. La percepción externa puede ser incierta, pero eso no significa que los objetos externos no existan. Significa solo que nuestro conocimiento de ellos es falible. La cosa en sí kantiana no es incognoscible. Es conocida imperfectamente pero realmente. Existencia de las sustancias individuales. El mundo está compuesto por cosas particulares. Este árbol concreto, esta piedra específica, este ser humano individual. Las sustancias son lo que existe primariamente. Todo lo demás depende de ellas. Aquí Brentano se alinea con Aristóteles contra Platón. No hay ideas eternas separadas. No hay universales existiendo en un reino abstracto. Solo hay individuos concretos. El universal es abstracción que hacemos nosotros a partir de la experiencia de particulares. Rechazo de los universales platónicos. Cuando ves muchos árboles y formas el concepto árbol, no estás descubriendo una idea eterna. Estás abstrayendo características comunes. El concepto universal existe solo en tu mente como resultado de la abstracción. Los árboles individuales existen en la realidad. Esta posición se llama nominalismo moderado. No es el nominalismo radical de Occam, que niega toda realidad a los universales. Brentano reconoce que los individuos tienen características comunes.
pero estas características no existen separadamente de los individuos que las poseen. La hoja de este árbol es verde. El verde no existe separado de la hoja. No hay un verde platónico en el que la hoja participa. Hay simplemente esta hoja concreta que posee verdor. El verdor es real, pero solo como propiedad de cosas individuales verdes. ¿Por qué solo lo individual existe? Porque solo lo individual es completamente determinado. Los universales son indeterminados. El concepto árbol no tiene altura definida, ubicación específica, historia particular. Solo los árboles individuales tienen estas determinaciones completas. La existencia requiere determinación completa. Lo que existe es siempre esto y no aquello. Tiene propiedades definidas. Ocupa un lugar. Tiene una historia. Los universales carecen de todo esto. Por lo tanto, no existen en sentido estricto. El realismo aristotélico de Brentano se opone tanto al platonismo como al idealismo moderno. Contra Platón, los universales no existen separadamente. Contra Kant y Hegel, las cosas individuales existen independientemente de la mente. Esta posición permite fundamentar el conocimiento sin caer en el escepticismo. Podemos conocer las cosas porque existen realmente y porque nuestra percepción, aunque falible, nos pone en contacto con ellas. No estamos encerrados en representaciones. Accedemos, aunque imperfectamente, a la realidad misma. Pero aquí surge una tensión con la teoría de la intencionalidad. Si el objeto intencional inexiste en la mente, ¿cómo garantizamos el contacto con la realidad externa? Brentano luchó con este problema toda su vida. Sus soluciones nunca fueron completamente satisfactorias. En sus años intermedios, distinguió entre el objeto intencional y la cosa real. El objeto intencional es lo que está en la mente. La cosa real es lo que existe independientemente. El conocimiento verdadero ocurre cuando el objeto intencional corresponde a la cosa real. Pero esta solución genera el problema de la correspondencia. ¿Cómo sabemos que hay correspondencia? Si solo accedemos directamente a objetos intencionales, ¿cómo verificamos que corresponden a realidades externas? Estamos atrapados nuevamente en el círculo de las representaciones. Brentano intentó responder apelando a la evidencia. Cuando la percepción es clara y distinta, cuando no hay razones para dudar, entonces tenemos derecho a creer que el objeto intencional corresponde a la realidad. Pero esto es criterio pragmático, no solución teórica definitiva. La tensión entre realismo ontológico e inmanencia intencional nunca se resolvió completamente en el sistema de Brentano. Quería ser realista, pero su teoría del objeto intencional lo empujaba hacia el idealismo. Sus discípulos heredaron esta tensión. Husserl la resolvió mediante la epoché. Suspendió el juicio sobre la existencia del mundo. Meinong la resolvió multiplicando los modos de ser. Twardowski la resolvió distinguiendo contenido y objeto. Cada solución era crítica implícita de la posición ambigua de Brentano. Pero el compromiso realista de Brentano era genuino. En la vida práctica, en el método científico, en la metafísica última, afirmaba la existencia independiente del mundo. El idealismo le parecía no solo falso, sino absurdo. Una negación del sentido común que ningún argumento filosófico justificaba. El mundo existe. Las cosas son reales. Nosotros somos parte de ese mundo, no creadores de él. Esta convicción básica guió todo su trabajo. Incluso cuando sus teorías epistemológicas generaban problemas, el realismo permanecía como compromiso fundamental. En sus últimos años, el realismo se radicalizó. Adoptó el reísmo. Solo las cosas concretas existen. Todo lo demás, incluyendo los objetos intencionales, son maneras de hablar sobre cosas reales.
Este giro mostraba la profundidad de su compromiso realista. Estaba dispuesto a abandonar sus propias doctrinas anteriores con tal de preservar el realismo. Los filósofos suelen endurecer sus posiciones con la edad. Las sutilezas juveniles se simplifican. Las ambigüedades se resuelven, a veces hacia mayor claridad, a veces hacia dogmatismo. En el caso de Brentano, la evolución tardía fue radical. Abandonó doctrinas centrales que había enseñado durante décadas. El cambio tiene un nombre: reísmo. Solo lo real, concreto e individual existe. El término reísmo viene del latín res, cosa. Solo las cosas existen, no los universales, no los objetos abstractos, no las relaciones en sí mismas, no los estados de cosas, solo las sustancias individuales concretas. Esta posición parece similar al nominalismo que siempre defendió, pero es más radical. El brentano anterior admitía objetos intencionales, aunque problemáticamente. El brentano tardío los elimina. No existen de ninguna manera. Hablar de ellos es modo abreviado de hablar sobre actos mentales que son cosas reales. Cuando piensas en un centauro, no hay objeto intencional centauro inexistiendo en tu mente. Hay solo tu acto de pensar, que es cosa real. Decimos, piensas en un centauro por conveniencia lingüística, pero literalmente solo existe tu pensamiento, no el centauro, ni el objeto intencional centauro. El criterio exclusivo de verdad, la evidencia. Esta no es doctrina nueva. Brentano siempre defendió la evidencia como criterio, pero en sus años tardíos la radicalizó. Solo lo evidente es verdadero. Solo lo que aparece con claridad absoluta en la percepción interna o en la intuición intelectual merece asentimiento. Abandono de la teoría de la adecuación. Tradicionalmente la verdad se definía como adecuación entre intelecto y cosa. Brentano abandonó esta definición. La verdad es evidencia del juicio. Un juicio verdadero es un juicio evidente. La adecuación es consecuencia, no definición. ¿Por qué este cambio? Porque la teoría de la adecuación presupone comparación entre representación y realidad, pero solo accedemos a representaciones. No podemos salir de la conciencia para comparar. La evidencia, en cambio, es interna al acto de juzgar. No requiere comparación con algo externo, contra los objetos abstractos y universales. El reísmo elimina toda una clase de entidades que la filosofía tradicional admitía. Los números no existen como objetos abstractos. El triángulo en general no existe. Las proposiciones no existen como entidades ideales. Solo existen las cosas individuales y los actos mentales individuales. ¿Cómo explicamos entonces las matemáticas? ¿Los números no existen, pero las verdades matemáticas son verdaderas? Brentano responde, las verdades matemáticas son sobre nuestros modos de pensar, no sobre entidades abstractas. 2 + 2 = 4 es verdad sobre cómo pensamos, no sobre objetos numéricos existentes. Esta solución parece hacer la matemática subjetiva. Brentano niega esto. Las leyes de pensamiento no son arbitrarias, son necesarias. Cualquier ser racional pensaría igual. La necesidad lógica es objetiva, aunque no haya objetos abstractos. Influencia en la filosofía analítica polaca. Los estudiantes polacos de Brentano, especialmente Twardowski y sus discípulos en Lvov, desarrollaron el reísmo en direcciones técnicas. La escuela de Lvov-Varsovia contribuyó significativamente a la lógica formal del siglo XX. Todos partían de la ontología austera de Brentano. ¿Por qué Brentano se volvió más empirista? Porque quería purificar la filosofía de entidades superfluas. La navaja de Occam. No multipliques los entes sin necesidad. Si puedes explicar todo con solo cosas individuales, ¿para qué postular universales, objetos abstractos, relaciones subsistentes?
El giro radical tardío desconcertó a sus discípulos. Husserl se había alejado años antes, pero incluso los que seguían fieles se sorprendieron. ¿Cómo podía Brentano negar los objetos intencionales que habían sido su descubrimiento más importante? La respuesta es que Brentano siempre estuvo incómodo con los objetos intencionales. Generaban problemas ontológicos insolubles. En sus últimos años, decidió que la solución era eliminarlos. La intencionalidad permanece como característica del acto mental, pero no requiere objetos reales o irreales hacia los cuales se dirige. Esta posición es difícil de entender. ¿Cómo puede haber direccionalidad sin dirección hacia algo? Brentano responde que la direccionalidad es estructura interna del acto. No necesita relatum externo. Es como una flecha pintada en una pared. Apunta sin apuntar realmente a nada. Pero la analogía es problemática. La flecha pintada apunta porque nosotros la interpretamos así. ¿Quién interpreta el acto mental como dirigido si no hay objeto? Brentano diría que el acto se interpreta a sí mismo, pero esto parece circular. Los manuscritos tardíos de Brentano permanecieron inéditos hasta décadas después de su muerte. Cuando se publicaron, causaron perplejidad. Algunos pensaron que la ceguera y el aislamiento lo habían vuelto dogmático. Otros vieron coherencia profunda. Siempre había sido realista. Ahora radicalizaba el realismo. La evolución tardía muestra algo importante sobre la filosofía. No es edificio estático, es búsqueda continua. Brentano, a los 80 años, seguía cuestionando doctrinas que había enseñado a los 40. Pocos filósofos tienen esa honestidad intelectual. La mayoría defiende hasta la muerte lo que escribió en la juventud. El reísmo no convenció a muchos. Parecía negar intuiciones fenomenológicas básicas. Cuando piensas en París, tu pensamiento realmente se dirige a París. No es solo acto sin dirección. La intencionalidad requiere objeto, aunque sea inexistente. Pero Brentano había visto un problema real. Los objetos intencionales son entidades extrañas. ¿Dónde están? ¿Qué tipo de ser tienen? ¿Cómo se relacionan con las cosas reales? Todas estas preguntas generan perplejidades metafísicas. El reísmo las evita eliminando los objetos. La tensión entre realismo e intencionalidad que marcó toda la obra de Brentano se resolvió finalmente sacrificando los objetos intencionales en el altar del realismo. Solo las cosas reales individuales existen. Los actos mentales son cosas reales. Todo lo demás es construcción lingüística sin realidad ontológica. Esta solución extrema muestra la seriedad con que Brentano tomaba los problemas filosóficos. No estaba satisfecho con ambigüedades cómodas. Buscaba claridad máxima. Si la claridad requería abandonar doctrinas anteriores, las abandonaba. La verdad importaba más que la consistencia biográfica. ¿Cómo se mide la grandeza de un filósofo? Por la profundidad de sus ideas, por la originalidad de sus argumentos, por la influencia duradera. Pero hay otra medida, quizás la más importante, por los discípulos que formó. Y por este criterio, Franz Brentano fue uno de los más grandes filósofos de la historia. Maestro de Husserl, fundador de la fenomenología. Edmund Husserl llegó como matemático y salió como filósofo. Las investigaciones lógicas que inauguraron la fenomenología están dedicadas a Brentano. Toda la fenomenología husserliana presupone el descubrimiento brentaniano de la intencionalidad. Sin Brentano no habría fenomenología. Husserl transformó las doctrinas del maestro, criticó la inexistencia intencional, desarrolló el método fenomenológico más allá de lo que Brentano imaginaba, pero reconocía la deuda, la intencionalidad, la distinción entre actos y contenidos, la descripción de estructuras esenciales de la conciencia. Todo viene de Brentano.
maestro de Meinong en la teoría del objeto. Alexius Meinong estudió con Brentano en Viena. Quedó fascinado por el problema del objeto intencional. Desarrolló una teoría según la cual hay objetos que no existen, pero subsisten. El cuadrado redondo no existe, pero subsiste como objeto del pensamiento. Esta teoría es respuesta directa a los problemas que Brentano había planteado. Meinong aceptaba la intencionalidad, pero rechazaba la inexistencia intencional. Su solución: multiplicar los modos de ser. Existencia es solo uno, subsistencia es otro. Los objetos pueden tener ser sin tener existencia. Russell ridiculizó esta teoría. Llamó a Meinong el filósofo que violaba el principio de no contradicción, admitiendo objetos imposibles. Pero la teoría meinongiana influyó profundamente en la filosofía analítica. El debate sobre objetos ficticios, mundos posibles, contenidos intencionales, todo presupone el problema de Meinong, maestro de Stumpf en la psicología de la música. Carl Stumpf fue el discípulo más fiel. Desarrolló la psicología descriptiva aplicada a la percepción auditiva. Su trabajo sobre la percepción de tonos inauguró la psicología de la música. Mantuvo toda su vida lealtad a los métodos y doctrinas de Brentano. Stumpf también fue maestro de Husserl en Halle. Introdujo a Husserl en problemas de psicología descriptiva. Medió entre Husserl y Brentano cuando las tensiones crecieron. La escuela de Brentano se ramificaba, cada generación enseñando a la siguiente. Freud asistió a sus clases. Sigmund Freud fue estudiante de medicina en Viena. Asistió a las clases de filosofía de Brentano durante varios semestres. Las transcripciones muestran que Freud participaba activamente en las discusiones. ¿Influyó Brentano en el psicoanálisis? La conexión es controvertida. Freud nunca citó a Brentano en sus obras psicoanalíticas, pero algunos historiadores ven influencias. La idea de que los actos mentales tienen objetos, la distinción entre actos conscientes e inconscientes, la importancia de la observación interna. Todos estos temas aparecen en ambos. Otros discípulos destacados incluyen a Anton Marti en filosofía del lenguaje, Casimir Twardowski en Polonia, Christian von Ehrenfels en teoría de los valores. Cada uno tomó aspectos del pensamiento de Brentano y los desarrolló en direcciones propias. La escuela era diversa, activa, polémica, fundador de la tradición austroalemana. La filosofía del siglo XX se dividió en tradiciones. La continental, francesa, influida por fenomenología y existencialismo. La analítica anglosajona, influida por lógica y filosofía del lenguaje. Y la austroalemana, que combinaba elementos de ambas. Brentano está en el origen de esta tercera tradición. Sus discípulos en Viena, Graz, Praga, Lvov, desarrollaron una filosofía rigurosa y descriptiva, atenta al lenguaje pero también a la experiencia, formal pero no reduccionista. Esta tradición influyó en el Círculo de Viena, en Wittgenstein, en la filosofía analítica continental. ¿Por qué sus discípulos superaron al maestro? Porque Brentano plantaba problemas sin resolverlos completamente, mostraba direcciones sin caminarlas hasta el final, abría posibilidades sin agotarlas. Esto es pedagogía genial. El maestro que lo explica todo deja a sus alumnos sin nada que hacer. Brentano dejaba tensiones productivas entre realismo e intencionalidad, entre descripción y explicación, entre evidencia interna y conocimiento del mundo externo. Sus discípulos intentaban resolver estas tensiones. Cada solución era obra original que superaba al maestro, el padre olvidado. Esta es la paradoja final. Brentano influyó inmensamente, pero pocos lo leen hoy. Sus obras están desactualizadas. Sus problemas parecen arcaicos. Se lo conoce principalmente a través de los críticos y continuadores. Husserl criticó su teoría del objeto.
Todos recuerdan la crítica de Husserl. Pocos leen la teoría original de Brentano. Es como conocer a Platón solo a través de Aristóteles. Recibes versión mediada, quizás distorsionada, por el filtro del discípulo. Pero sin Brentano, el paisaje filosófico del siglo XX sería irreconocible. No habría fenomenología husserliana. No habría teoría meinongiana del objeto. No habría psicología descriptiva de Stumpf. No habría filosofía analítica polaca de la escuela del Lvov Varsovia. La intencionalidad se convirtió en concepto central de múltiples tradiciones filosóficas. Todos la discuten. Pocos recuerdan que fue Brentano quien la rescató del olvido medieval y la convirtió en problema filosófico fundamental. El legado vive en las preguntas más que en las respuestas. ¿Cómo se relaciona la conciencia con objetos? ¿Qué distingue lo mental de lo físico? ¿Puede haber ciencia rigurosa de la experiencia subjetiva? ¿Cómo fundamos la ética en la estructura de las emociones? Estas preguntas siguen vivas. Cada generación las reformula, propone nuevas respuestas, desarrolla nuevos métodos, pero las preguntas mismas vienen de Brentano. Él vio los problemas con claridad sin precedentes. Enseñó a sus discípulos a verlos también. Un maestro que forma maestros ha cumplido la vocación filosófica suprema. Brentano murió casi ciego, exiliado, olvidado, pero sus discípulos conquistaron la filosofía europea, y a través de ellos su influencia llegó al mundo entero. El padre olvidado vive en los hijos que los superaron. La filosofía no es acumulación de doctrinas, es tradición viva de preguntas y respuestas que se transmite de generación en generación. Cada maestro enseña problemas, cada discípulo propone soluciones que generan nuevos problemas. Brentano entendió esto perfectamente. Por eso fue el mayor maestro de su época.